Bueno, pues buenos días a todas, a todos, a todas aquellas personas que nos estén siguiendo desde nuestro canal YouTube, desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos a esta tercera jornada del Seminario Doctoral de Estudios Europeos del Premio Europeo Carlos V, Antonio Guterres, sobre migración, refugiados y derechos humanos. Comenzamos la jornada con una intervención titulada Migración postcolonial y narrativas de la colonización en el espacio mediático europeo, un análisis discursivo que correrá a cargo de Lucie Niclaes. El panel será presidido, en realidad ambos paneles esta mañana serán presididos por Ana Milosevic. Ella es miembro de la red iberoamericana de alumni de Juste, un honor para nosotros tenerla aquí, porque además ya lleva muchos años apoyándonos, desde prácticamente poco después de que fue una de las beneficiarias de la beca del Premio Carlos V. Ella además es investigadora de la Universidad de Lovaina, KU Leuven, tanto en Bélgica como en Italia. Y para nosotros es un honor, no solamente por sus conocimientos y la colaboración con la Fundación, sino también por toda la energía que nos transmite siempre. Así que, Ana, muchísimas gracias. Tienes una mañana intensa por delante, así que te deseamos todo lo mejor y la audiencia es toda tuya. Hello, everybody. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a la tercera jornada de este seminario. Tengo una tarea muy complicada, intentar que me mantengan la atención dos paneles durante dos sesiones. Hoy voy a ser la encargada de las dos sesiones. Antes de pasar a la presentación de Lucy, me gustaría resumir un poco estas dos jornadas y ver de qué hemos estado hablando hasta el momento. En el discurso político, pero creo que también en la agenda de investigación actual, y esto ya lo hemos visto en estos últimos días, a menudo cuando hablamos de migraciones, el tema de este seminario doctoral, cuando hablamos de migrantes, refugiados, asilo o derechos humanos, a menudo lo hacemos desde la perspectiva de los problemas. Problemas con el mercado laboral, protección de las fronteras o IA, como vimos ayer. Lo que quiero decir es que a menudo las políticas y las personas que se dedican a la política hablan de este fenómeno natural. Son dinámicas normales de circulación, de movimiento, etcétera, como si fueran una crisis. Una crisis significa que esto fueran eventos inesperados que producen necesariamente consecuencias negativas. En la sesión inaugural, Jürgen habló de rutas históricas y este tipo de ramificaciones de odio y discriminación que se dieron en la Alemania nazi. Y no solo ahí, sino que en nuestro presente también está marcado por esa tendencia. Y después de la crisis siguen dándose estos fenómenos. Las migraciones, el asilo, los derechos humanos son algo connatural en la Unión Europea, y algo que dijo Jürgen y que también hemos visto en estos últimos días es algo muy importante. Hay que recordar que la migración no solo es el resultado de crisis, sino que forma parte de la historia, y la historia es importante para entender las dinámicas que subyacen a los temas que estamos debatiendo. Cuando digo que las migraciones, las personas refugiadas y los derechos humanos y la igualdad es algo fundamental a la Unión Europea, lo que estoy diciendo es que forman parte de la Unión Europea. Esto significa que incluir este patrimonio negativo como un problema es algo muy problemático. Y esto me lleva a la presentación de Lucy, porque cuando hablamos de consecuencias, cuando hablamos de historia, cuando hablamos de enmarcar los temas como problemas en lugar de como oportunidades, podemos hablar de colonialismo. Y esto es algo que sucede en Europa. Y lo que tenemos que
que tener en cuenta cuando hablamos de migraciones, de colonialismo, de poscolonialismo, cuando hablamos de la historia cotidiana y la política de Europa, incluso hoy día. Ahí tenemos que tener en cuenta que cuando se crearon las comunidades europeas después de la Segunda Guerra Mundial, los territorios coloniales formaban parte de Europa, formaban parte de la comunidad europea. Y esa reconstrucción de Europa que tenemos ahora mismo ha contado con esto. La reconstrucción de Europa no solo se fundó en las euroestrellas, sino también por migrantes, personas migrantes que venían de Turquía, de los Balcanes y que trabajaron en, por ejemplo, las minas alemanas. Entonces, sin más dilación, y discúlpenme por esta explicación, pero creo que la historia es importante. Aquí tenemos a Lucy Niclaes, que viene de una universidad similar a la mía, Lovaina la Nueva. Tiene un título en lingüística y actualmente está haciendo su doctorado con Bárbara de Kock. Y su proyecto de investigación analiza la construcción de discursos en la historia colonial y poscolonial en los medios de comunicación europeos. Va a hacer una breve presentación y estoy ansiosa por tener un debate después de la presentación de Lucy. Lucy, adelante. Hola y muchas gracias, Ana, por esta maravillosa presentación. Me siento muy afortunada por poder estar aquí y compartir los hallazgos de mi investigación y mi proyecto. Como se ha mencionado, vengo desde el punto de vista de la lingüística, desde la perspectiva discursiva más concretamente, y desde ahí planteo el tema de este seminario, que es la migración en el contexto europeo. En mi caso, el planteamiento es que veamos este tema desde la historia colonial, o no tanto la historia colonial como tal, sino más bien pensando en la manera en la que solemos narrar esta historia colonial en Europa. Y desde esta perspectiva me gustaría proponerles que pensemos en el papel fundamental que desempeñan las personas migrantizadas de las antiguas colonias, de la migración postcolonial en la evolución y la construcción de alternativas en cuanto a cómo narramos esta historia. Aquí tengo el plan de mi presentación. Voy a comenzar definiendo los principales términos que voy a utilizar en mi presentación. Migración postcolonial, migrantización, debates postcoloniales. Y luego voy a pasar a mi tema, la lingüística, y más concretamente la lingüística cognitiva. Luego voy a presentar mi proyecto de investigación y el estudio piloto, que es lo que estoy presentando aquí. Y luego también presentaré los hallazgos de mi estudio piloto, abordando por una parte a quién se le da la voz en Europa para hablar de la historia colonial y luego, por otra parte, voy a hablar de la representación de los antiguos poderes coloniales y las antiguas colonias que a menudo aparecen en el discurso mediático. Voy a utilizar dos abreviaturas en mi presentación, FC para Former Colony, antiguas colonias. Por ejemplo, Bolivia es una antigua colonia de España. Y luego tenemos otra sigla que es antiguos poderes coloniales. Entonces, por ejemplo, España es el antiguo poder colonial de Bolivia, por otra parte. Definamos las migraciones postcoloniales. Es el punto de partida de mi presentación de hoy. La migración postcolonial hace referencia al proceso por el cual los movimientos migratorios de los poderes coloniales, de los Ávila, Tapes y Domínguez Mújica hablan de las preferencias étnicas, es decir, cómo se migra y se facilita la migración desde las antiguas colonias a las antiguas potencias coloniales. Voy a hablar de dos casos concretos que son fundamentales en mi estudio. En primer lugar, tenemos el caso de la migración boliviana a España. A menudo se cita en los artículos sobre migración postcolonial. Bolivia es uno de las principales fuentes de migración a Madrid. Y el gobierno boliviano en 2012 estableció un
diagnóstico o un estudio de las personas bolivianas que viven en España. Luego tenemos el otro estudio que he hecho, la migración congolesa en Bélgica. Aquí vemos un análisis de la diáspora congolesa en Bélgica y cuáles son los procesos que subyacen a este fenómeno. En las antiguas potencias coloniales, a menudo existe una comunidad o una comunidad de diáspora sustancial que viene de las antiguas colonias. Y lo que quiero explicar es que estas comunidades a menudo son muy importantes en la posible construcción de alternativas en cómo se cuenta la historia colonial. Aquí lo que importa es no tanto saber si estas personas son o no migrantes, sino el hecho de que a menudo se las trata como personas migrantes. Y el foco en las primeras y segundas generaciones, hay autores como Kindorfer y Pierce proponen un concepto alternativo, que es el de migrantización. Lo que importa no es tanto ser o no migrante, porque si eres segunda generación, probablemente, bueno, no seas una persona migrante, sino que tus padres migraron. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay personas migrantes a las que se las trata como migrantes en cuanto a que se las ascribe al papel eterno de las personas que llegan, personas diferentes que siempre tienen que justificar el derecho a estar en ese lugar. Y aquí esto es lo que nos importa, porque esto lleva a los procesos de racialización, diferentes prejuicios que tienen que padecer estas comunidades. Hay que mencionar que no todas las personas migrantes, no todos los países de origen, no todas las personas migrantes se las trata como migrantes de igual manera. Y al mismo tiempo, personas que no son migrantes a veces se las migrantiza. De lo que estamos hablando es de cómo se considera a la persona de acuerdo con cómo se ha desarrollado su vida. El tema como tal no se ha tratado en España, pero en Bélgica sí que hay cada vez más literatura al respecto. Y me gustaría llamar su atención sobre un informe de Naciones Unidas publicado en 2025 que establece claramente la conexión entre este fenómeno de migrantización, aunque no se utiliza este término, migrantización, pero conecta este fenómeno con la falta de disposición por parte de Bélgica de abordar el legado de su pasado colonial, como se denomina en el informe, y se explica cómo esta falta de disposición lleva a que estas comunidades sufran de racismo institucional. Esto me lleva al tema de la historia colonial y los debates postcoloniales. Hay debates sobre la comprensión y la recepción de la historia colonial y postcolonial y otros aspectos relacionados con esta historia. Hay diferentes debates postcoloniales que se dan tanto dentro de las antiguas potencias coloniales como entre las antiguas potencias coloniales y las colonias. Por ejemplo, en España está el tema de la descolonización de los museos y de los espacios públicos, pero también tenemos el tema de cómo se cuenta la historia colonial en las escuelas, en los libros de texto. Hay un tema fundamental que es el tema de ciertas celebraciones que siguen transmitiendo la narrativa colonial, por ejemplo, los debates acerca del Día de la Hispanidad en España o debates que se dan sobre el carácter ritualizado, por ejemplo, la celebración de San Nicolás en Bélgica. Hay otros temas como si las antiguas potencias coloniales tendrían que dar a las antiguas colonias compensación por los delitos coloniales. En Bélgica, por ejemplo, hay mucho debate acerca de el reconocimiento de la complicidad de Bélgica en el asesinato del antiguo primer ministro Patrick Lumumba. Y luego otro tema es el de el robo de objetos durante el periodo colonial de las antiguas colonias. Y hay debates sobre si estos objetos deberían devolverse. Aquí vamos a hablar mucho del tema
del galeón de San José. El galeón de San José fue un buque del Imperio Español que naufragó en las costas de Colombia hace siglos, y había plata y oro que fueron extraídos de las minas coloniales de Bolivia por parte de población esclavizada siglos antes de la descolonización. Estos debates no son nuevos. Llevamos décadas debatiendo estas cosas, pero desde 2020, con el movimiento Black Lives Matter, tras el asesinato de una persona negra, ha habido un reavivamiento de este debate que tiene que ver con la presencia de personas de antiguas potencias coloniales, de antiguas colonias en antiguas potencias coloniales. Se está denunciando cómo estos debates se han estado dando tradicionalmente. Por una parte, se denuncia el hecho de que las personas racializadas de antiguas colonias suelen estar excluidas de estos debates, que esos debates solían darse entre hombres blancos. Y luego también se han denunciado estas representaciones estereotípicas de las antiguas colonias que se daban en estos debates. Dos ejemplos de actores migrantizados que han desempeñado un papel muy importante, en mi opinión, en el contexto español y belga. Marita Zambrano, de SOS Racismo, ha escrito en la prensa sobre el Día de la Hispanidad, y Adjan Prona, de Système Artistique, que lucha contra la exclusión de artistas racializadas de la escena artística en Bélgica. Ella también ha escrito sobre la descolonización del espacio artístico, la descolonización de las estructuras museísticas, por ejemplo. Y esto me lleva a mi investigación lingüística. La lingüística cognitiva surge de la idea de que la manera en la que hablamos, la manera en la que escribimos, nuestra proyección lingüística, siempre refleja y construye, de hecho, unas representaciones particulares, unas conceptualizaciones del tema del que estamos hablando, de los actores del ámbito y de la realidad en general. Y dicho esto, me gustaría proponerles una metáfora. Por favor, piensen en un artículo que hayan leído. Yo trabajo con artículos de prensa. Igual todavía no lo he dicho. Piensen en un artículo de prensa sobre historia colonial o sobre debates postcoloniales, y piensen en ello como si fuera un cuadro. Imaginen que las palabras y las formulaciones de este artículo fueran tonos, colores del cuadro. Y mi primera pregunta es, ¿qué representa este cuadro? Cuando hablamos de la historia colonial, ¿qué elegimos representar? Nunca se puede ser exhaustivo, exhaustiva. Y más concretamente, ¿a quién elegimos representar? ¿A Cristóbal Colón? ¿Las personas de las antiguas colonias? ¿Qué importancia le damos a todo el mundo? ¿Quién aparece en primer plano y en el fondo? Y lo que es más importante, ¿qué están haciendo estas personas en este cuadro? ¿Están actuando activamente? ¿Están observando pasivamente lo que sucede? ¿Sufren una acción? Y, por supuesto, las acciones representadas y cómo se representan a las personas tienen todo que ver con cómo se perciben las responsabilidades de las personas, ¿no? Dos ejemplos. Aquí tenemos un artículo de El Español, de España. En este artículo se titula «Estos son los territorios que el Imperio Español conquistó en su principal expansión». Vemos que el foco se pone en el Imperio Español. Las antiguas colonias aparecen no en forma de personas, sino en forma de territorios. Es muy diferente. Podemos imaginar un cuadro con territorios pasivos y con el territorio español que coloniza. Piensen en esta representación. Y aquí tenemos otro ejemplo que viene de otro medio español, RTV. Y aborda este debate del galeón San José. El título es «La comunidad curacara boliviana reivindica la plata y el oro del tesoro del galeón San José».
ahí se representa la historia colonial de otra manera. Y aquí se pone el foco en las poblaciones esclavizadas que reivindican, que llevan a cabo la acción principal del título. Por supuesto, si vamos más allá de esas representaciones, podemos pensar en quién interviene en el artículo, quién ha escrito en el artículo, a quién se entrevista, cuál es el discurso que se representa, quién pinta el cuadro, quién ha añadido un detalle al cuadro o una pequeña parte del cuadro. Y esto tiene que ver con el tema del acceso a la esfera mediática o la exclusión de esta misma esfera. Esos temas son fundamentales, ¿cierto? Es importante también tomar nota de cómo las personas que intervienen aparecen. La gente que interviene es porque son personas expertas, porque tienen una conexión con la antigua colonia. ¿A título de qué aparecen las personas concretamente? En estos dos ejemplos de los que hablaba, es interesante mencionar que RTVE entrevista a personas de las comunidades indígenas que reclaman el oro y la plata del galeón San José. En el español no hay ninguna entrevista, pero vemos que a menudo hay una conexión entre la perspectiva de la historia colonial y las representaciones que se transmiten y las personas a las que se entrevista, las personas cuyo discurso se representa. Voy a resumir los conceptos de la lingüística cognitiva y les pido que reflexionen sobre el concepto de discurso. El discurso es la representación, la reflexión, las construcciones de la realidad, estos cuadros de los que hablaba, teniendo en cuenta que esas representaciones se reflejan, se reconstruyen en nuestras producciones lingüísticas e interactúan con un contexto social. He hablado de Black Lives Matter. Estaba hablando del contexto social y de los eventos que suceden y en cómo pueden influir en el discurso. En este caso, estamos hablando de la historia colonial. Mi investigación, mi proyecto de investigación, se basa en estas dos ideas. ¿A quién se representa y quién tiene voz en las representaciones? Está financiado por una beca belga que se otorga a proyectos cuyo impacto social está reconocido. Luego podemos hablar de cómo vamos a intentar llevar a cabo este impacto social. Mi directora de tesis es Bárbara de Kock y, como que digo, quiero abordar estos dos factores, a quién se representa y quién representa. Y voy a hablar de tres antiguos poderes coloniales, Bélgica, España y Reino Unido, siempre con relación a la colonia. Cada vez hay más debates acerca de la historia colonial y, como decía, ha habido una enfatización o se ha reavivado este tema. En primer lugar, voy a hablar de las voces de las colonias, las antiguas potencias coloniales y cómo se incluyen esas voces magnetizadas en el discurso mediático acerca de la relación entre la antigua colonia y la antigua potencia colonial. Anticipo observar una infrarrepresentación de voces de las potencias coloniales y por ello voy a realizar entrevistas con personas migrantizadas que viven en antiguas potencias coloniales y voy a analizar la manera en la que estas intervenciones en la prensa se construyen. ¿Qué legitimidad se da a las personas a las que se da voz? Y luego también vamos a hablar de la representación de las antiguas colonias y las antiguas potencias coloniales y sus responsabilidades, cómo esto se construye por las voces previamente identificadas en el discurso mediático. Es un estudio contrastado. Comparo la situación en estos tres contextos coloniales. Aquí vemos los diferentes medios que analizo.
buscado artículos publicados entre 2020, cuando se dio el asesinato de George Floyd, y el momento en el que comencé mi estudio. He analizado 220 artículos y en mi ámbito a menudo se lleva a cabo un estudio piloto para validar el estudio. Entonces, he elegido 24 artículos, 6 por contexto. El objetivo era abarcar el mayor número de temas posibles. Parte de la selección se basó en una variedad de los temas. Y hoy me voy a centrar en la mitad de estos artículos, 6 de Bélgica y 6 de España. A menudo divido el contexto belga en dos subcontextos, el francoparlante y el ámbito, decided to select two media from la zona en la que se habla Belgium. And this leads me to my findings of my pilot study, of course, very restricted findings. y la parte en la que se habla flamenco. Entonces, el objetivo es darle el mayor número de ejemplos posibles a través de los cuales un artículo puede incluir, omitir o incluso silenciar una voz y cuáles son las maneras posibles representaciones de la responsabilidad. Voy a comenzar con esta pregunta de investigación. Ya he hablado de qué voces se incluyen en los discursos mediáticos. Para empezar, he identificado ejemplos de discursos, de estos momentos en el discurso en el que no es el periodista o el medio quien habla, o la periodista, sino momentos en los que se representa el discurso de otra persona, es decir, el discurso indirecto. Hay veces que aparece entre comillas, así se puede identificar, hay veces que aparece un verbo, por ejemplo, aseveran que o dicen que. Ese es el estilo indirecto. Y estos ejemplos los he clasificado según una serie de parámetros. Por ejemplo, el verbo a través del cual se interviene, se representa la acción. No es lo mismo explicar que aseverar. Hay una diferencia en cuanto a la legitimidad. Si explicas que la historia colonial, bla, 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 y no es lo mismo que decir que si aspiras a que. Y también se puede hablar del número de palabras en la intervención con respecto al número de palabras total del artículo. Eso habla de la importancia que tiene ese estilo indirecto en el artículo como tal. También he tomado nota de en qué momento hay este estilo indirecto. No es lo mismo que se te cite en el título a que se te otorguen un par de palabras en medio de un párrafo muy largo. También hay un caso en el que se da una intervención al final del artículo como la frase de cierre. Luego analizo estos ejemplos de manera cuantitativa y cualitativa. En mis 12 artículos, la mitad una muestra de la mitad de los artículos que he analizado, he visto cuál es el aspecto predominante. Tengo 5 artículos y 3 vienen de un tipo de medios concretos. He seleccionado diferentes tipos de medios. Lo que llamamos medios nicho, pequeños medios independientes que suelen ser de izquierdas, con un interés en temas norte-sur, historia postcolonial y con artículos que suelen ser más largos sobre el tema. Es interesante ver que en estos medios es donde he visto más artículos en los que la perspectiva de las potencias coloniales es predominante. Por ejemplo, se habla del robo colonial. Hay un artículo en Bélgica dedicado a las voces migrantizadas. Aquí tenemos un ejemplo español y un ejemplo de Bélgica. Arte V, en este caso no es un medio nicho. Este es el artículo del que hablamos, el del Galeón San José. Aquí vemos que las intervenciones de voces de las antiguas colonias, en este caso estamos hablando de Bolivia, las voces de la antigua colonia suponen una cuarta parte del artículo, es decir, hay una cierta predominancia. En este discurso, estas personas denuncian el tema del Galeón San José como un delito colonial
y hablan de compensación. También se entrevista al gobierno español y está el tema de a quién pertenece el buque. Y luego hay un análisis de personas expertas, que creo que también son personas españolas, pero no se menciona su nacionalidad. Entonces, es algo que podemos debatir. Y su intervención tiene lugar al final del artículo y se dice que la juez deben ser los archivos españoles para reconstruir qué es lo que sucedió en realidad. Cuando categorizo este artículo como un artículo en el que las voces coloniales son predominantes, podemos pensar en la estructura del artículo. Las intervenciones de las comunidades indígenas aparecen en el comienzo y la intervención del gobierno y la marina españoles vienen después como reacción. Y no hay ninguna otra intervención o un recordatorio de qué es lo que dijo la comunidad indígena. Entonces, en cuanto a la estructura, hay un discurso bastante descolonizado, otro más colonizado, y luego no hay ninguna reacción o un regreso a la perspectiva colonial. En este artículo las cosas están más claras. Aquí tenemos un medio alternativo, nicho, More Magazine, de Bélgica. Es una carta abierta. Podemos hablar de las diferencias entre una carta abierta y los artículos en cuanto a quién toma la iniciativa de escribir el artículo. Se trata de una carta abierta por parte de una persona migratizada. Aquí ella habla de cómo Bélgica prefiere guardar silencio acerca de sus crímenes coloniales y cómo la estructura del Museo Africano de Bélgica es racista y excluye a los actores coloniales. Articles in which, by contrast, Hay artículos en los que la perspectiva de la antigua ponencia colonial es fundamental. corpus, and Aquí tengo un pequeño corpus y la manera de los artículos vienen de medios públicos, otra categoría. Suele ser un público amplio el que se dirigen y suele haber diversos medios. Por ejemplo, puede haber cadenas de televisión y la prensa escrita no es más que una parte de su comunicación. Este artículo hablaba de diplomacia y descolonización. Voy a dar un ejemplo, en este caso un ejemplo belga, acerca de un debate sobre qué hacer con la escultura del rey Leopoldo en mi ciudad. Ha habido debates en los últimos años y la ciudad escogió, porque el debate era si se mantenía la estatua, se eliminaba o qué se hacía. La ciudad decidió mantener la estatua donde estaba y añadir un cartelito que explica que desde la perspectiva actual el rey Leopoldo II no era tan buena gente o algo así. El problema es que la estatua está en una rotonda. Los coches circulan, entonces en realidad no había un lugar real donde poner el cartel. Bueno, es lo que decidió la ciudad. En este artículo y en todos los artículos de los medios sobre este tema, lo que vemos es que solo hay una perspectiva representada. La de las personas especialistas que hablan de los temas técnicos. Y luego tenemos la perspectiva de las personas políticas que toman la decisión. Entonces sí que se habla de que hay un debate, de que hay otras perspectivas, pero estas perspectivas no se representan y no se da voz a nadie que represente estas otras perspectivas. En este caso, el artículo habla de un colectivo anticolonial que ha hecho una pintada en la escultura, pero este colectivo no aparece en el artículo, ni aparece la voz de nadie que esté de acuerdo con lo que denuncia el colectivo. Solo hablan el alcalde y la persona que representa el patrimonio. Y al alcalde se le da la postura predominante. Esta intervención la intervención del alcalde se da al final del artículo como cierre. Con el conector, ¿por qué? Porque el alcalde explicó el año pasado
El que mantengamos la estatua no quiere decir que estemos de acuerdo con el lado oscuro de la colonización. Es muy complejo esto de el lado oscuro de la colonización. Cuando hablas de el lado oscuro de algo, estás diciendo implícitamente que hay otro lado luminoso, ¿no? Este artículo ilustra lo que llamamos en lingüística un silencio significativo. Silencio significativo quiere decir que hace referencia al espacio en el que falta algo en un artículo, por el contexto social, por las expectativas, porque este elemento que falta está presente en otros artículos sobre el mismo tema. Por ejemplo, podemos hablar de la identificación de estos silencios y podemos hablar, en este caso, de una silenciación de las voces de las antiguas colonias. Hay artículos en los que aparecen ambas perspectivas, las de la antigua colonia y la antigua potencia colonial, o pueden aparecer a pie de igual, y luego hay artículos en los que no hay ningún discurso externo. Vamos a pasar a hablar de cómo estos actores entrevistados se construyen. ¿Cuál es la legitimidad que se da a estos artículos? Para ello uso el análisis de la categorización de las perspectivas. Eso tiene que ver con cómo hablamos de nosotros mismos, nosotras mismas. Cuando hablo de mí misma, decido plantear algunas características que creo que son relevantes en un contexto. Aquí, las personas que estamos hablamos de nuestro ámbito de estudio, cosas que tienen que ver con nuestros doctorados. En otros temas, en otros espacios, a lo mejor podemos enfatizar nuestro género como una manera de identificarnos. Hay muchas características de las que podemos hablar. Y aquí lo interesante es que la característica de la que hablamos más puede ser diferente de la que otras personas hablan para referirse a nosotras. En ese sentido, si hablamos de los discursos de prensa y de cómo se plantea una entrevista, podemos pensar en cómo los artículos también subrayan algunas características de las personas que estamos entrevistando. Entrevistamos a una persona como persona experta, subrayamos el diploma que tiene, su experiencia personal o otra cosa. Como he dicho, esto está directamente relacionado con cómo se construye la legitimidad, al igual que hemos visto cómo hay verbos que introducen una cita y estos verbos son fundamentales en cuanto a cuál es la legitimidad que se da a la persona. Esto tiene que ver con cómo construimos a una persona, como si es una persona que tiene credibilidad. Entonces, en mi estudio piloto he visto que, como esperaba, en cierto modo, las voces de las antiguas potencias coloniales se construyen siguiendo características diferentes a las de las voces de las antiguas colonias. Actor y en la gente, la voz, cuando hablan de sí mismos en la intervención, vemos que tienden a subrayar sus cualidades positivas. Sobre todo los políticos y empresas explican cómo les preocupa mucho, se dedican mucho a esto, prestan mucha atención, tienen mucho interés en la solidaridad, que es para ellos un valor central, pero eso en el primer caso. En el segundo caso, es decir, sobresalen las características de las víctimas, de los indígenas. Como ya he mencionado, es como para migrantizar las voces e insistir en la parte de esos ancestros esclavizados. Eso los propios agentes, mientras que los medios en sí insisten en la función, también en la importancia de la reputación de la persona, de la empresa o del país. Mientras que en el primer caso se insiste en la reputación de la empresa y no del país.
Bien, y luego seguimos con el análisis. Y luego llegamos al concepto de agentividad que se utiliza ya en más ámbitos, en lingüística y también en otros, y yo lo defino como la articulación entre las personas que aparecen en un discurso y las acciones mencionadas en el discurso para hablar de esas personas. En los cuadros, en las pinturas, nos hacen pensar en cómo se representa la persona, si es el sujeto o si es el objeto. Ahí está esa agentividad. Hay muchos estudios de percepción que también demuestran que cuanto más agentividad, más responsable se percibe la persona. Y cuanto menos agentivo es la persona representada, pues menos responsabilidades les achacamos, ¿no? Entonces, los términos que se utilizan para describir a una persona, la posición sintáctica que ocupe, el papel semántico en las frases también hace lo mismo que en los cuadros. Se les achaca más responsabilidad o menos. Y viene caracterizado por el grado de agentividad. Por ejemplo, si hablamos del mismo evento, por ejemplo, se puede decir los belgas mataron a los congoleños. Eso es una agentividad máxima. La responsabilidad de los belgas es total. Los belgas son el sujeto, el agente de la frase, además un verbo que incluye a la víctima directamente. Y sería muy diferente decir, por ejemplo, murieron congoleños. Eso lo vemos ahora, por ejemplo, en la guerra de Gaza. La prensa europea ha ido tomando cartas en el asunto, ha ido definiendo sus posturas, por ejemplo, diciendo, pues, han muerto no sé cuántos palestinos. Si tú mueres, ahí no hay agentividad, no se dice. Mientras que si ya dices que alguien mató, ahí ya sí que hay una agentividad. No es que alguien se muera porque sí, es que alguien mata. Entonces, eso pone la acción y la responsabilidad en una parte o en otra. Y, por ejemplo, en los discursos europeos, esto se ha visto en los discursos de monarcas europeos cuando han ido hablando de este tipo de acciones. ¿Qué capacidad de acción se ha asociado a las potencias coloniales o a las antiguas colonias? ¿Cómo se ha gestionado la agentividad de las colonias? Se ha ido diluyendo la agentividad de las potencias mediante frases impersonales que silencian la responsabilidad de los actores. Ahí vemos ese contraste entre unos y otros. Bien, ¿cómo analizamos la agentividad? Pues identificando todas las referencias a las personas, a un grupo, a un país, en este caso, categorizando las frases de las instancias según la categoría del discurso. Y en función de si es la potencia colonial o la colonia en sí, se van analizando en qué punto quedan o cómo quedan descritas. Y hacemos el análisis, hacemos el estudio piloto y vemos que las potencias coloniales normalmente se representan con un mayor grado de agentividad que las colonias. Nos sacamos un corpus restringido y sacamos los datos de agentes migrantizados de las antiguas colonias, aunque no es una muestra demasiado grande. Y aún así sí que sacamos bastante variabilidad entre cómo se representan las colonias y las potencias coloniales. Parece que hay también diferencias entre los medios de masas y los medios más de nicho. Y hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo. Y
Por ejemplo, en un artículo vemos que Congo solamente sale 2 veces, mientras que Bélgica sale 9 veces. Y en esta estatua vemos que el hecho de cuando se describe lo de la pintura roja, se insiste en la agentividad. Pero no se habla de las matanzas del rey Leopoldo, sino de la naturaleza de su papel, lo que pasó durante su reinado, y luego la intervención del alcalde que habla de la parte oscura de la colonización, pero sin demasiado detalle, porque no se pregunta a qué se refiere con esas partes oscuras de la colonización y se insiste en la potencia colonial. No sé si conocéis luego este artículo de un medio español que habla de la transición energética, pero ¿a costa de quién? Aquí se presentan las voces de las antiguas colonias, pero sale muchas más veces que las potencias. 34 veces sale mención de la colonia, de la antigua colonia, y 9 menciones van para las potencias occidentales. Fijaos cómo representan a las empresas, ¿no? De manera más agentiva. La responsabilidad sale bien explicada. Lo que hacen es contaminar el agua. Son grandes empresas que arrasan con todo. Vamos a ver la agentividad de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas activamente exigen que haya un diálogo previo y una consulta informada antes de que se produzca a cabo esta explotación mineral. Entonces, esa agentividad está como más equilibrada. Se asigna la responsabilidad de acción de cada acto a cada una de las dos. Y bueno, con esto llego a la conclusión. La representación en el discurso público de problemas postcoloniales, la representación puede ser o textual o, por ejemplo, en el caso de obras pictóricas, para asignar responsabilidades. La representación también es una forma de democracia, pero hay que ver cómo se representan esas responsabilidades, cómo se visibilizan o bien cómo se silencian las responsabilidades de cada una de las partes. Es una manera de asignar responsabilidades y de que comunidades a las que no se ha dado agentividad ahora sí la tengan. Entonces, mediante este análisis del discurso, vamos más allá de lo que parece una simple lectura de una noticia o de un titular a primera vista. Vamos más allá de una perspectiva, una dicotomía entre lo verdadero y lo falso, y vemos cómo la representación o textual o pictórica puede verse influida por ese foco sistemático en ciertas acciones o ciertos actores o ciertos agentes. Vemos que en algunos casos sistemáticamente se pone una responsabilidad o se pone más el foco en una parte de la historia o la otra, y eso también influye en el resultado, la percepción del público. De una manera, espero que con esto ayude a no perpetuar cierta narrativa colonial en ciertos medios y que cada vez vayan surgiendo más medios que propongan una perspectiva y una voz alternativa a cómo se ha ido representando esta historia colonial. Y con esto termino. Esta es la bibliografía. Es solamente el comienzo de este proyecto. Tengo más hipótesis que conclusiones.
Y con esto pues estoy encantada de que se me hagan llegar comentarios o preguntas. Thank you, Lucy. It's number 3. Yeah, thank you. Thank you, Lucy, again for this brilliant presentation. I really enjoyed reading your paper, I must say. And I thought this is impossible that a student of the first year of PhD course is actually writing and analyzing reality. Perdón, me parece imposible que una persona de primer año de doctorado sea capaz de hacer esto. Ha sido brillante. Muchas gracias. Gracias por abordar este tema. Metodológicamente creo que está muy bien. Y me ha gustado mucho cómo has intentado no solamente utilizar ciertas herramientas metodológicas para ver el tema de estudio, sino también aplicar. Has intentado ver el problema desde diferentes focos, desde diferentes prismas y también tu postura sobre el tema. Voy a mencionar algunas de las ideas que me han ido surgiendo cuando te escuchaba y también cuando he leído el artículo. Empiezo con la parte más teórica. Es bastante interesante ver el ángulo que utilizas para estudiar este fenómeno, este problema, vamos a decir. Pero también es interesante que no hayas entrado en los estudios de la memoria, porque esto es un tema histórico de largo recorrido. Hablamos de memoria, de identidades, de poder. Y la memoria es poder, la historia es poder. Así que de alguna manera lo que estás intentando explicar es una lucha de poder por la visibilidad, por la representación. Y al final dices, bueno, la representación no tiene por qué ser demasiado específica, pero la propia representación ya es un objetivo, que no significa ni agencia ni propiedad. Y esto es muy importante que lo añadas en la conclusión, porque dicho esto, si ves el discurso de los medios de comunicación, tanto en España como en Bélgica, como luego verás cuando sigas con la investigación empírica, es muy importante ver el papel de los medios, no solo como resultado final en el propio artículo, o ni por ejemplo, quién escribió el artículo periodístico, sino a un nivel superior de análisis. Porque has dicho que algunos de los medios son independientes, otros son de nicho, otros pertenecen a la comunidad de la diáspora. O sea que utilizan diferentes tipos de lenguajes y todo eso es importante, sí. Pero en cuanto al medio en sí, cuando hablamos de migración o de colonización o de poscolonización, son temas diferentes. En Bélgica, por ejemplo, también pasa con terrorismo. Hay que analizar el marco de los medios y qué postura tiene el medio, quién financia cada medio. Porque existe lo que se llama nacionalismo de la información. Esto es de estudios periodísticos. Hay medios estatales comprados por el Estado. Por ejemplo, The Standard es muy famoso. Pero cada uno tiene su posicionalidad o su postura. Y se dirige a un tipo de público muy concreto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta los diferentes medios, porque cada uno tiene su alcance, su público y su impacto. Lo que también es importante es que también veas, por ejemplo, los comentarios a los artículos. Ya hay muchos estudios que se dedican a ver la sección de comentarios de un artículo periodístico o de una noticia en Facebook, porque te da una idea de cómo recibe el público esos discursos. Si
los comparten, si los silencian, si se critican. Twitter también te puede servir. Entonces, la representación no significa necesariamente ni agencia ni propiedad. ¿Y por qué es importante ahondar más en los estudios de la memoria? Tienes Valerio y Sean Lovaina la nueva, y hay un libro muy interesante sobre fantasmas. ¿Qué significan los fantasmas? Bueno, tanto simbólica como metafóricamente. Yo la primera vez que la oí hablar de esto, yo pensé en Casper, no sé, es el único fantasma que se me ocurría, no entendía nada, pero luego lo explica y me dijo, cuando hablamos de fantasmas, no hablamos solamente de fantasmas del pasado, sino también de omisiones y de silenciamientos. Los silenciamientos pueden ser intencionados, por ejemplo, pues omisiones estratégicas, o no intencionados. Por eso es importante que lo conectes con la política de la memoria de las antiguas potencias coloniales y la representación de esos agentes, es decir, las antiguas colonias en la política nacional actual. Se puede ver, pues, analizando los monumentos, los eventos conmemorativos, el Museo Africano de Bélgica, pero los dioses falsos y los fantasmas son los primeros en caer cuando hay vientos de cambio. Pero bueno, lo que estaba hablando, silenciamientos, omisiones estratégicas, me centro en eso. Si vemos las políticas de memoria nacionales y vemos de dónde vienen los vientos de cambio, también afectan y también lo tienes que tener en cuenta. ¿Y quién busca el cambio? ¿Quién insiste en la memoria? ¿A quién se da representación? Sí, pero ¿quién propone ese cambio de paradigma o esos vientos de cambio? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el objetivo del discurso? Al final hablas de la responsabilidad, lo dices mucho, pero no has mencionado la rendición de cuentas. Entonces tiene que ir de la mano. Responsabilidad y rendición de cuentas son cosas diferentes. ¿Quién pide? ¿Qué pide? ¿Qué repercusiones tienen cada acción? Porque si hablamos de postcolonialismo, hablamos de artefactos, de robos, todo eso hay que contextualizarlo. Los artefactos robados no son artefactos robados de un museo, no son piezas robadas de un museo. Entonces hay que explicar bien todo eso. Las piezas arqueológicas no se han robado de un museo. Entonces hay que tener cuidado cómo lo explicas con esas piezas del Museo Africano. Nadie ha reclamado la propiedad. Entonces, ¿a quién se le ha robado? ¿Quién se lo ha apropiado? Cambia la historia totalmente según cómo lo explicas. Quiero dejar tiempo para que haya comentarios, pero ya acabo. Cuando hablas de los intentos de romper ese silencio para dar más visibilidad a diferentes tipos de agentes, eso también significa comprometerse a una dinámica o entrar en una dinámica de deconstrucción de la política de la memoria. Entonces hay que dar más espacio. Dar más espacio democratiza la política de la memoria, que siempre se ha caracterizado por una vista monolítica del pasado, la vista de solo ciertos actores o agentes, la visión de ciertos actores o agentes. Y luego a nivel europeo ha habido muchos intentos y también muchos intentos silenciados de construir el patrimonio colonial, pero con obstáculos. Por eso es importante ver la política de la memoria a nivel nacional y a nivel europeo, porque
hay varios artículos. Yo también he escrito al respecto sobre el colonialismo en la historia europea y los silenciamientos. Están Capa y otros. Lo que hay que recordar aquí es que hay agentes habilitantes que pueden apoyar la rendición de cuentas. Y bueno, quizá luego añada algún comentario más, pero, por ejemplo, de casos más concretos, pero con esto creo haberte dado una visión general de cómo poder conectar las cosas de forma diferente o adicional o complementaria. Pero aparte de eso, creo que el artículo está muy bien, te deseo lo mejor y creo que te va a ir muy bien en el terreno académico. Muchísimas gracias por las recomendaciones, por los comentarios. Voy a empezar quizá con la cuestión de la posicionalidad, porque la presenté al principio de la presentación. Esta posicionalidad hace... también yo la he tenido porque me ha llevado a decidir unos datos, usar unos datos u otros. Soy belga, no tengo ninguna conexión personal con la RDC. Sí que tenía una abuela, tengo una abuela que todavía vive, que vivió en el Congo colonial. Y yo me empecé a dar cuenta cuando estaba estudiando la secundaria de la gran diferencia entre el discurso oficial, lo que me contaba mi abuela, lo que me contaban mis padres, que intentaban como no deslegitimizar a mi abuela, obviamente, pero sí que matizaban el discurso. Entonces era como un shock, porque veía que hablaban del mismo país y de la misma historia de forma totalmente diferente. Y yo estaba, como digo, estudiando la secundaria y ahí se nos insistía más en la descolonización, pero mi abuela era bastante sensata en cuanto a la época colonial. Era bastante racional, pero bueno, básicamente todo se resumía que yo veía que una misma historia se contaba, en teoría hablaban de lo mismo, pero lo contaban de forma totalmente diferente. Y luego me di cuenta cuando estuve en Bolivia en una estancia, pues se volvió a hablar de la descolonización, luego fui a España y luego volví a Bélgica, entonces ahí se juntan un poco varios intereses personales. Y a mí me habría gustado comparar medios de comunicación que hablasen, medios de comunicación de antiguas potencias y de antiguas colonias, pero no podía dedicarme a eso porque, por ejemplo, tendría que haber leído medios escritos en suajili o en quechua y eso es una limitación grande. Por eso decidí limitar el ámbito de estudio. Y ahí decidí centrarme en la idea de los agentes migrantizados y de la migración postcolonial. Vale, en cuanto a estudios de la memoria, claro, son muy importantes y los integro cada vez más en mi estudio, lo voy a hacer. Valéry Guessou sí que es uno de los grandes nombres de los estudios de la memoria. Y también, no sé si conocéis a Olivette Telet. Yo estuve con ella hace unos meses, es también uno de los grandes nombres de estudios de la memoria en Reino Unido, estudios de esclavismo en el Reino Unido y de hecho ha recibido un honoris causa en mi facultad hace un mes. Y entonces se organizó en el día de la investigación con ella, pudimos hablar con ella y sí que me dio también un poco de feedback. Y es otra dimensión que intento integrar, aunque aquí no la mencioné, pero sí que, claro que me parece muy importante. También estoy intentando meter más cosas. La dificultad en mi proyecto quizás es eso, que haya muchas perspectivas que meter,
perspectiva histórica, política, la memoria. Y bueno, pues voy a intentar meter algo de todos estos campos y voy a intentar contactar con especialistas de esos campos para ampliar la perspectiva. Pero sí, por supuesto que seguiré intentando integrar esa dimensión. En cuanto al discurso mediático, has dicho que se habla de forma diferente de la migración. En mi estudio no he dejado aquí demasiado claro que diferencio entre dos tipos de artículos. Uno, los artículos que explícitamente hablan de debates postcoloniales o de historia colonial, que mencionan, por ejemplo, las palabras colonial o colonización. Pero también incluyo artículos sobre asuntos diplomáticos entre antiguas colonias y antiguas potencias coloniales. ¿Por qué? Porque en lingüística sabemos que muchas veces cuando hablamos de temas sensibles tenemos más cuidado si ese tema sale más explícito que cuando sale de forma más indirecta. Hay gente que a la hora de hablar del racismo transmite un discurso racista aunque intente matizarlo para no sonar racista. Entonces incluyo palabras como indirectas o relacionadas porque también así surgen diferentes maneras de demostrar o demostrar la agentividad. Por ejemplo, diplomacia es una palabra clave en ese caso porque es también una manera de demostrar la agentividad percibida o las expectativas de los medios y los periodistas que escriben al respecto. Y sí, hay muchos más factores en el discurso mediático. Es algo también que estoy intentando integrar, pero me sigue pareciendo complejo. Diferencio, por ejemplo, entre condiciones de publicación de los medios, porque si hay una agencia mediática con producción rápida, los periodistas tienen poco tiempo para producir cada artículo, mientras que si son de producción lenta, y ponen su propio nombre, la posicionalidad también es importante. En otros casos, cuando la producción es rápida, ni siquiera sale el nombre y eso también cambia. Bueno, también tienes que hablar de la frecuencia y de los resultados falsos. Porque, por ejemplo, con esa estatua que se pintó de rojo, sale en varios artículos, ¿no? Por ejemplo, en las conmemoraciones de Patrice Lumumba, no hay cuerpo, solo hay un diente, ¿no? Y hay artículos inducidos sobre la conmemoración. O sea, el hecho de que se produzca ya hace que surjan artículos sobre eso. Sí, sí. ¿Qué lleva a que salgan artículos al respecto? Eso también influye en la posicionalidad y la acción inicial que motiva a que surjan. Estoy totalmente de acuerdo. Y tomo nota de que este es un tema que voy a tener que desarrollar. Has hablado de las opiniones a los artículos. Voy a hablar un poco más despacio. Yes, definitely. Las posiciones sobre los artículos o las opiniones son algo que voy a tener que tener en cuenta. Lo voy a intentar. Estoy intentando, voy a llevar a cabo estas entrevistas basándome en artículos de prensa. Le voy a pedir a mis personas entrevistadas a que opinen sobre artículos que lean. Esto es algo que voy a poner en pie, pero tengo que reflexionar sobre ello. Es totalmente pertinente. Romper los silencios, incluir la deconstrucción de la política de la memoria, también trabajar a nivel europeo. Tomo nota
de todos estos temas. Creo que hay mucho de lo que todavía podemos hablar. En cualquier caso, muchas gracias por tus recomendaciones. 9 manos levantadas como mínimo. Il faut... No, 10. Así que vamos a intentar ser lo más concreto posibles para intentar dar cabida al mayor número de Lo personas. siento. I will moderate the session. So for efficiency and for Pueden hacer female la power. So Polly was the first to raise her hand. Okay, I'm going to give you a few comments, which not necessarily you have to answer, just for you to take into account, and then we can go a bit faster, no? So I'm not a linguist, so I really appreciate that you made a very good presentation for non-linguists to understand, so congratulations on that. As a non-linguist, I just have a question. I'm not sure if it's relevant or not, but I have this feeling when you started at the beginning saying migrants are still called migrants when they're second-generation migrants, third-generation migrants. Is this necessarily a bad thing? Because if we think it is, then we're making migrant a dirty word. No, you can't be called a migrant because it's a bad thing. But why don't we just normalize that everybody can be a migrant, and why not? No, something along these lines. I really liked your metaphor with the painting. To make it maybe more visual, I would maybe recommend you use also the idea of what colors the painter uses, because that's very pretty, no? Depending if you use nice, bright colors, it's a positive message, or if you're using dark, obscure, sort of Van Gogh, then you're going to perceive a different image or a different impression, no? So you could compare words to colors. What words are they using? Like you say, what verbs are they using? Is it killed or died, no? So you could use that play with colors, okay? Anna also mentioned that you have to look at the media, and she also said, what if it's state-owned? I'm going to tell you something about our case that we know in Spain. Radio Televisión Española, RTE, no? This media... RTV es un medio que está muy vinculado al gobierno y tiende a cambiar la perspectiva según quién está en el gobierno. Entonces, el mensaje sobre colonialismo va a cambiar mucho dependiendo de si es el PP o el PSOE quien está en el gobierno. Desafortunadamente, ahora mismo hay mucha manipulación. Ahora mismo es muy pro Partido Socialista. Y otras veces... Y aunque no sea un medio estatal, al final siempre va a haber una inclinación derecha o izquierda. Me gusta la comparación que haces entre las antiguas potencias coloniales y las antiguas colonias. Pero, por ejemplo, ¿vas a comparar las antiguas potencias coloniales? Por ejemplo, el mensaje en España y Reino Unido. Bueno, yo tengo estas dos perspectivas porque soy medio inglesa, medio española. Y en España hay más vergüenza acerca del pasado colonial y en el Reino Unido hay una mayor glorificación del pasado colonial. Podría ser una idea comparar las potencias coloniales. Además, en España hay una cosa que se llama la leyenda negra. La historia importa. Aunque tu artículo se centre más en el periodo tras el Black Lives Matter, en España el mensaje, o en otras partes del mundo, el mensaje va a estar influido por esta propaganda del siglo XVI acerca de cómo la colonización española fue lo peor, la más sangrienta, la más avariciosa. De hecho, la mención o falta de mención de la leyenda negra en un artículo te va a decir mucho acerca de cuál es la percepción de la colonización. Era lo que quería comentar. Has dicho que estás estudiando los medios. Ana te recomendó que incluyeras los estudios de la memoria, pero también se pueden analizar los currículums académicos. ¿Cómo se estudia esto en el colegio? Voy a ser breve. Cuando hablamos de Bolivia y del Congo,
En el primer caso hablamos de la primera colonización. En el segundo caso es la segunda colonización. ¿Crees que esto supone una diferente manera de abordar la memoria? Y luego tengo un comentario. Si analizáramos el caso de Argelia, ahí probablemente tuvieras 2 o 3 discursos en Francia, 2 o 3 discursos en Argelia. Todos están politizados y creo que necesitamos una mayor simetría en los estudios, concretamente en Argelia, donde el debate también es muy rico. Me gustaría que todo el mundo tome la palabra, porque hay mucha gente que la ha pedido. Así que, venga, un comentario, una pregunta, pero por favor tengan en cuenta que tiene que haber tiempo para todo el mundo. ¿Cómo hago? ¿Respondo o escuchamos la pregunta? Muchas gracias. Brevemente, muchas gracias por sus comentarios, recomendaciones. Un par de comentarios breves. Sí, las representaciones o las comparaciones entre las distintas potencias coloniales son interesantes. Aquí la comparación es un elemento para ver qué es lo que se representa y se omite en un discurso. Si vemos los diferentes contextos, si vemos lo que aparece y de lo que se carece, podemos ir más allá de nuestras posturas, porque si vemos otros datos, somos más capaces de ver lo que falta. Tomo nota del tema de la leyenda negra. Aquí es interesante comentar que he simplificado mis categorías, pero sí que distingo entre cómo el discurso entre las distintas potencias coloniales y otras potencias coloniales se da. Es interesante ver que la manera en la que los medios de Reino Unido y España representan las cosas es muy diferente de cómo se habla, por ejemplo, en Bélgica. To take into account. Esto es algo de lo que tomo nota. Muchas gracias, profesor Bussière. El contexto francés es absolutamente interesante. Aquí mi decisión de optar por estos 3 contextos tiene que ver con el caso y el hecho de que España, Reino Unido y Bélgica siguen siendo monarquías. Y eso es fundamental porque las monarquías desempeñaron un papel fundamental en la colonización. Entonces, el tema de cómo abordan las monarcas actuales la colonización es uno de los elementos que me hizo escoger estos 3 contextos. En el caso de Francia, no tenemos un rey o reina, pero claro, efectivamente sigue siendo un contexto muy interesante. Muchas gracias, seré breve. En primer lugar, el Congo era propiedad de Leopoldo II. No es la misma perspectiva que la de el Reino Unido y España. En segundo lugar, el artículo es muy interesante, pero ¿cómo se relaciona con Europa? Creo que tendrías que vincularlo con el contexto europeo haciendo una comparativa con otros casos. Porque la construcción de Europa comenzó con el contexto de la descolonización. Entonces podría ser interesante en la presentación del artículo hablar de la conexión con el marco de este seminario. Eso era lo que quería decir. He sido breve. Sí, muchas gracias. Yo solo tengo una pregunta. ¿Por qué escoger Bolivia en relación con España? Entiendo bien escoger el Congo respecto de Bélgica, pero Bolivia menos, porque ni es la comunidad mayor en España, hay muchísimos menos bolivianos que otras comunidades, y después también el debate ha sido muy complicado en España por la influencia que ha tenido el bolivarianismo, el MAS, por ejemplo. ¿El qué? No escuché la palabra. Pues toda la influencia digamos,
de lo que ha sido el MAS, el partido político MAS en Bolivia, que ha influenciado mucho el debate aquí en España. Entonces, un poco el porqué de la inclusión de Bolivia me gustaría que lo justificara, porque si no parece un poco extraño decir, bien, ¿por qué se estudia este país en concreto? Sí. Gracias por la pregunta. Efectivamente, es una buena pregunta. Bolivia, porque estoy más familiarizada con este contexto también. O sea, tengo más conexiones con universidades en Bolivia, tengo más conocimiento del contexto histórico de la colonización de Bolivia y por eso básicamente en general. También porque, o sea, porque sí ha habido igual debates en relación con Bolivia en particular, entre España y Bolivia estos años. Pero es cierto que, a ver, habría podido elegir otro país, era una elección también por motivos también muy, o sea, muy en un sentido muy material, estas conexiones que tenemos con universidades bolivianas, mi conocimiento del contexto, que creo que es a menudo la limitación, ¿no? O sea, hasta qué punto no soy tampoco historiadora, hasta qué punto tengo que conocer, y bueno, sí, hay que conocerlo el contexto y más fácil para mí empezar con otro texto con el cual ya soy un poco familiarizada. Son más estos criterios que me condujeron a elegir Bolivia. And Frederick, yes. Frederick. Gracias por recordarme vincular con Europa. Uno de mis criterios de análisis en el discurso es cómo se habla de Europa en contraste con cómo se habla de un país concreto. Aquí la definición que utilizo de la colonización se centra en Europa. Tengo una memoria mala para los nombres, pero concibo la colonización como un proyecto europeo de dominación. Entonces, la conexión quizás tenga más que ver con la manera en la que considero la colonización y cómo en mi análisis relaciono sistemáticamente el discurso con las antiguas potencias coloniales, con Europa y con las colonias. Intento centrarme en cómo hablamos de Europa y de estos países en concreto con relación a cómo se habla de las antiguas colonias y también de cómo se habla de continentes como África. También comparo cómo se habla de África con cómo se habla de Europa en general. Pero de esto podemos hablar durante la pausa. Vamos a tomar nota de dos comentarios más. Vamos a escuchar las preguntas de Alonso y de Ana. Lucy, ha sido una presentación brillante. Voy a ser breve. Ya has respondido a por qué has escogido Bolivia. Para mí también fue una sorpresa que escogieras Bolivia. En cuanto al nivel de la Unión Europea, sobre las recomendaciones y las conclusiones, ahí has mencionado que esto es importante para la democracia. Y hay que decir, creo, porque es importante para la democracia. Y creo que también es importante hacer una recomendación acerca de cómo pueden mejorar los medios. Es decir, no solo decir porque es importante, sino también hablar de cómo se puede mejorar la democracia si los medios mejoran la manera en la que representan el colonialismo. Es decir, quién hace esta representación y qué comunidades son representadas. Además, en línea con los comentarios, creo que es importante ver cuál va a ser el impacto del artículo. No es lo mismo que se analice una publicación o un artículo que ven 5 personas que una publicación que ven 5 millones. Hay que ver también cómo se difunden los artículos, si son virales. Creo que esto también sería muy relevante. Muchas gracias. Una presentación brillante. ¿Quieres responder? Muchísimas gracias. Es un tema súper importante. A fin de cuentas, la sociedad y el poder, la narrativa, el lenguaje, esos son los recursos para construir la nueva realidad de la historia. Sería interesante analizar también e incluir el momento histórico, es decir, el momento histórico en el que se escribió el artículo. Por ejemplo, 5 artículos de 2024, ¿no? A lo mejor habría que hablar del momento político o social.
en comparación con artículos que se escribieran en 2014. Podría ser interesante ver una cronología y una evolución y hacer un seguimiento de la evolución de las diferentes narrativas, incluso dentro de un propio medio. Hemos hablado de que hay medios que tienen un sesgo, desafortunadamente, y que dependen del contexto político. Sería interesante analizar la evolución en la narrativa con respecto a un tema. Muchísimas gracias por tu presentación. Voy a responderles. Muchísimas gracias por las intervenciones y los comentarios. La democracia es un tema que aparece en la tesis, pero todavía no he trabajado mucho en él. Muchas gracias por tu recomendación. Voy a intentar describirlo más en profundidad y ver cuál es la literatura sobre democracia. Recomendaciones sobre medios y democracia. En este proyecto también incluimos la sugerencia de redactar un artículo sobre políticas. A nivel de la universidad hay formaciones de periodistas y tenemos que ver cómo podemos compartir nuestras perspectivas en estos espacios para intentar proponer esas perspectivas. El impacto de la publicación y la difusión. Estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría decir únicamente que una tentación que se puede dar o una lección que se tiene que tomar es si decidimos analizar las representaciones en los medios o ver cuál es el impacto de estas representaciones. La dificultad aquí es que normalmente la conexión entre el discurso, el impacto de los discursos y la decisión es importante, pero es un tema muy complejo. Podemos ver qué sucede con la difusión de ciertos artículos y cómo se han republicado, por ejemplo, en redes sociales, etc. Pero es difícil ver o crear una relación causal entre un artículo y una actitud concreta. Se puede hablar de la repetición, de la sistematización del tema, y esto es lo que a lo mejor se puede vincular más con actitudes en la sociedad. Pero sí, ver el impacto de los medios es algo importante. Ver si se puede escribir en un medio con gran difusión, con poca difusión. Ese es un criterio que tenemos en cuenta definitivamente, porque se puede pensar, bueno, ¿qué significa esto en cuanto a por ejemplo, que haya una cita en un periodo de poca difusión? Porque si hay una cita en un periodo de gran difusión, va a haber relevancia en el país. Definitivamente esto es algo que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. Efectivamente, el momento histórico hay que tenerlo en cuenta. Ese es uno de mis criterios. El momento en el que se escribe el artículo. En cuanto a realizar una cronología, tengo un colega que sí que está trabajando en esta cronología. Desde la independencia del Congo hasta ahora está haciendo este seguimiento. Mi perspectiva es más sincrónica, pero definitivamente sí que es un criterio del que tomo nota, es una variable y puedo ver si es relevante según los hallazgos. Bien, muchísimas gracias, Lucy. Muy interesante. Yo también muy brevemente, porque también lo han comentado ya en la mesa de enfrente, me gustaría saber, igual no puedes contestar ahora, después, no pasa nada, ¿qué criterios has empleado para considerar un periódico como élite? Ponías elite, cuando ponías Sí. los distintos medios, ¿qué criterios has empleado? ¿El número de artículos? ¿Cómo estaba contrastado? ¿La experiencia del periodista? Etcétera. Quizás sería también interesante, en vez de pues ese criterio, emplear un criterio más bien de periódicos o medios de distintas ideologías. Yo estoy segura de que en todos los países que has comentado encontrarás periódicos que se identifican más con un lado o con otro. Entonces, Claro. quizás más que fijarte en elite o que es popular, etcétera, que también, sería interesante también periódicos o medios más asociados a la izquierda, a la derecha, al centro, Claro. o lo que sea.
Luego, también te han comentado, y estoy de acuerdo, público, desgraciadamente hoy en día ya no es lo mismo que independiente ni que objetivo. Claro. En España en particular, no sé, en el resto de países, no lo es. No solamente hay que seguir el dinero, también hay que seguir quién ha puesto a esa persona en el puesto que ocupa, sobre todo en el caso de directivos, etcétera, etcétera. Y luego también, volviendo un poquito a lo de élite, yo te recomendaría, por supuesto, no, o sea, no me atrevería a decirte lo que tienes que hacer o lo que sea, pero si no quieres identificar más bien los periódicos con la ideología, quizás darle una vuelta a la palabra élite o élite, porque, por ejemplo, en el caso de España has puesto bajo el término élite un periódico, El País, normalmente asociado muy fuertemente a un ala política, ¿vale? Que no digo que esto quiera decir que sea menos, en fin, nada, simplemente que está asociado, ¿vale? Socialmente, en el ideario común. Y es posible que te arriesgues a posicionarte voluntaria o involuntariamente al indicar que este periódico lo consideras como élite, etcétera, si no explicas antes qué criterios has empleado, ¿vale? Muchas gracias. Quizás te respondo rapidito y después Meche puede hablar, porque es cierto que lo que dices también, o sea, mi respuesta también tiene que ver con algo que se dijo al otro lado de la mesa. O sea, sí, distintos medios, efectivamente. La cuestión de la ideología es central. De un cierto modo, aquí no ha sido el criterio primero, pero igual ha llegado en algún momento, claro, porque la tercera columna que tenía ahí son medios en general más orientados a la derecha, mientras otros más a izquierda. Y quería comentar acerca de una pregunta sobre el tema de, no recuerdo quién, lo siento, de este lado de la mesa, que justamente es interesante acerca de estos medios públicos. Eras tú, Ana, quizás acerca de los gobiernos y de los cambios de los gobiernos, ¿verdad? Que también es... Sí, era por ahí, lo siento. Bueno, que también sí, es un criterio definitivamente muy interesante. Y también los medios públicos son en general más la sigla de críticas acerca de ideología, ¿sabes? O sea, en general se va típicamente, y hubo un estudio acerca de esto en Reino Unido, se va a denunciar que la BBC es orientada a izquierda, pero estudios muestran que al final es más orientada a derecha y que depende del gobierno. Efectivamente es un parámetro muy, muy interesante, distinguiendo bien también cómo se percibe el media de cómo es realmente, sabiendo que también puede ser políticamente construido una crítica hacia la ideología de un media. Pero sí, entonces definitivamente un criterio aquí, o sea, los niche media en particular en general van a ser más orientados a izquierda, la tercera columna más a derecha. Hay esta variación en los medios públicos y sí, definitivamente es algo que hay que tomar en cuenta. El término élite, bueno, son términos que utilizamos gracias a una colega de comunicación, o sea, que es una categorización que viene de otro proyecto. Aquí utilizo élite en el sentido más bien de quien lo lee, o sea, del público, o sea, y en el sentido de que en general son medios que van a privilegiar un discurso de expertos. Pero es cierto que el término quizás lo tengo que cambiar porque puede dar la sensación... Sí, solo un momentito, perdón. Es que, claro, yo conozco el caso de España. Decir que el país lo lee gente de élite o de cierta background o cierta cultura, etcétera, es que de verdad es muy peligroso, sobre todo porque en España está todo muy polarizado. Entonces, simplemente igual cambiar la palabra o cambiar la explicación. Está porque bien. Es que, de verdad, en España, al menos... te arriesgas mucho a posicionarte nada más al principio y habrá gente que incluso igual deja de leer. Yo te iba a decir, si incluyes el país, en España tienes que incluir el mundo, básicamente. El país en la izquierda, el mundo en la derecha y son los dos periódicos más leídos, básicamente. Lo entiendo y la verdad que ha sido complicado la elección de medias. Tenemos un comité de acompañamiento en Bélgica para PhD y trabajo con un especialista ahí de la Autónoma y es cierto que es algo que hemos hablado varias veces. La dificultad aquí es que queremos tener todavía una especie de espejo entre los distintos contextos. En ese sentido, al final hemos elegido el país. También a veces hay criterios técnicos de cómo se pueden extraer los artículos, cosas así. Es algo que sí voy a intentar describir y discutir también en la tesis. Pero quizás sí, en términos de público no, pero en términos de más bien qué tipo de discurso habitualmente se privilegia, también ha sido un criterio principal de saber porque justamente me interesa la cuestión de
o sea, de la representación de voces, etcétera. Pero tomo notas de todo eso, gracias. Yo no soy española, me interesa mucho tener este tipo de feedback también. We have one more, yes, comment. Y creo que Merche también. Perdón, te recomiendo hacer lo mismo. Te recomiendo hacer lo mismo respecto a Bélgica, porque la DH forma parte del grupo, el mismo grupo Claro. que la Libre Belgique. La Libre Belgique sabemos que históricamente es también a la derecha, bueno, derecha y antiguamente católica. Pues sería interesante de ver también lo que pasa en otro gran media francofono, Le Soir, que es liberal. En hier wij spreken Nederlands, pero no te olvides también de que Bélgica también en los medios pues hay también los flamencos que también ha estado muy presente en el Congo y Sí, tenéis sí, el Lastenis, el Isblat, etcétera, etcétera. Con lo cual, a ver, sigo un poco la línea, pero por parte del lado belga también, Está bien, tenlo sí. en cuenta. Quizás, no sé si Merche querías decir algo antes de que... Yes, there were two more questions, but we are out of time. Okay. You can maybe intervene very quickly. Yes. Bueno, yo muy rápida, solamente darte la enhorabuena por tan brillante presentación y por traer un tema tan interesante. Una cuestión que habías comentado que con el tema de la migrantización en Bélgica se habla más o se aborda más que en España. Yo quería preguntarte si tú has podido o has pensado articularlo o verlo desde el punto de vista del activismo, porque es cierto que en España tenemos un movimiento activista antidecolonial que está siendo bastante fuerte, que habla de todos estos procesos desde la agencia de personas, no solo migrantes, sino como hijos e hijas de inmigrantes crecidos en España. Y luego ya una última cuestión que la podríamos reflexionar luego en el café. Claro, con esta evidencia que va a aportar tu investigación, ¿cómo podemos desconstruir el imaginario social, ¿no? Tan colonialista que todavía sigue arrastrándonos, ¿no? No sé si has pensado en cómo se podrían concretar en estrategias políticas estos procesos. Listo. Muchas gracias a los dos. Súper rápido. Simplemente también a nivel español puede ser interesante incluir medios autonómicos, porque sí que he visto que en el caso belga incluyes el francés y el contexto Dutch, ¿no? Pero en Cataluña, por ejemplo, Claro, la inmigración sí. y la comunidad boliviana es la mayoritaria de todo el Estado, entonces creo que puede ser interesante incluir medios catalanes o de otras comunidades autónomas que puede ser... Claro, estoy completamente de acuerdo con todos los comentarios acerca de medios. Es cierto que ha sido una elección difícil y que también, o sea, tener varios contextos también impide tener muchos medios tampoco para un mismo contexto. Aquí preferí tener más contextos. Efectivamente, en el contexto belga es súper importante la diferencia entre justamente la parte neerlandófona o francófona de Bélgica y los medios respectivos. Podemos hablar del tema más allá, no lo mencioné mucho aquí. Pero... I suggest we over coffee break. Thank Claro. you very much, Lucy. Thank you, everybody.